saludar a todos los compañeros legisladores y a todos los ecuatorianos, agradecer las muestras de cariño y afecto a nombre mío y de mi familia, darles las gracias por todo ese apoyo que estuvo ahí permanente por parte de absolutamente todos los compañeros y porque hicieron que ese momento, más bien que este momento que es duro para mi familia, haya tenido un bálsamo, el bálsamo del cariño, del compañerismo de parte de todos. Muchísimas gracias, de verdad. Ahora me gustaría, en honor a mi padre, precisamente tratar esta ley, porque mi familia fue migrante. Somos de ese grupo de ecuatorianos que tuvimos que salir del país porque precisamente este país no nos daba una oportunidad, no nos daba la posibilidad de poder salir adelante. Mi familia, mi padre nos generó un conjunto de oportunidades, gracias a las cuales yo pude formarme, educarme, a mi madre mejorar en salud. Que en ese sentido, este proyecto de ley debe ser tratado con absoluta responsabilidad. Miren, cuando uno analiza este proyecto de ley, se da cuenta que es confuso, que es aparatoso, que necesita un enfoque distinto, necesita el enfoque a través del cual nosotros busquemos cumplirle a las personas, a los seres humanos que se encuentran en algún tipo de situación de movilidad. Yo quisiera primero presentar mi formal reclamo al presidente de la comisión, a los miembros, porque al leer el informe no veo que las observaciones que envié desde mi despacho sean simplemente mencionadas. Habíamos hablado con el presidente en un momento y creo que son completamente válidas. Más adelante tocaré el tema. Pero lo primero que quiero hacer es una reflexión con respecto al papel del Estado. Aquí se habla y se critica mucho las leyes que están en vigencia, pero resulta que nosotros podemos crear la mejor ley del mundo. Pero simplemente si hay una falta de presencia del Estado, de un trabajo del Estado, pues simplemente la ley no sirve para nada, compañeros, compañeras asambleístas. Nuestra Constitución de la República establece que el Estado ecuatoriano debe velar por los intereses de los ciudadanos ecuatorianos en el exterior, pero simplemente esto que está recogido en el artículo número 1 de la propia Ley Orgánica de Movilidad Humana respecto a la asistencia que debe haber por parte del Estado ecuatoriano desde sus misiones diplomáticas, es contraria a la política que ha establecido el gobierno de Lenín Moreno. Se están pretendiendo cerrar nuevamente consulados en el exterior. ¿Cómo se les va a asistir a nuestros compatriotas? En el caso de España, se ha cerrado y se ha quitado el servicio de atención y acompañamiento de asistencia jurídica para los afectados por las hipotecas, nuevamente sometidos a la banca española en este momento, nuestros ciudadanos ecuatorianos. ¿Qué respuesta podemos dar como Asamblea Nacional cuando, existiendo esta normativa, simplemente los delegados diplomáticos ecuatorianos se hacen a un lado, no contestan o no atienden a nuestros ciudadanos ecuatorianos del exterior? La compañera asambleísta Esther Cuesta, el compañero Mauricio Zambrano lo dijo claramente. ¿Qué ha pasado con los ecuatorianos que se quedaron varados? El Estado ecuatoriano necesariamente tenía que tener un plan de emergencia y asistencia para los ciudadanos ecuatorianos que se encontraron en el exterior y se encontraron en situación de vulnerabilidad producto de la crisis del COVID-19. Nada de eso se hizo. Hubo pura improvisación y bueno, pues hubo la buena voluntad de ciertos funcionarios, los menos desgraciadamente, que asistieron a los ecuatorianos. En la gran mayoría quedaron en total indefensión. ¿Cuál es el papel del Estado en torno a la ley? Y desgraciadamente, durante el gobierno de Lenín Moreno y de los que han sido cómplices de todo esto, simplemente ha sido nulo, ha sido nefasto. Miren, compañeros, compañeros legisladores, en el artículo 35, que hace referencia al menaje de hogar, este resulta confuso. Primero pone unos límites para todo el menaje de hogar, pero esos límites se verán sobrepasados solo con lo que se establece respecto al vehículo. Este artículo incluso termina siendo regresivo en derechos, presidente de la comisión. Habíamos luchado durante años para que la antigüedad máxima de los vehículos sea de 4 años y ustedes están poniendo de 2. Es decir, lo que pretenden es que los ecuatorianos tengan que vender sus vehículos que están en buenas condiciones para traer uno de hasta máximo 2 años. Eso es regresivo en derechos. En el artículo 36 se señala claramente esto. Pero por otro lado también yo quiero hacer una reflexión muy clara y creo que esta es una reflexión de concepto, porque lo que quiero y lo que busco en las observaciones que había enviado en su momento es que simplemente los plazos se pulvericen, porque yo cuando escucho a ciertos legisladores les escucho hablar de los beneficios que tienen en este caso los migrantes retornados y no, señores,
no son beneficios, son derechos. Así lo dice el artículo número 1 de la ley. Cuando habla del objeto, nos indica claramente que esta ley regula el ejercicio de los derechos, no de los beneficios, y los derechos son irrenunciables y son atemporales, es decir, no tienen un límite de tiempo. Y en ese sentido, desde la bancada de la Revolución Ciudadana, nosotros lanzamos este proyecto, esta ley en su momento. Y voy a hacer una aclaración, porque yo soy legislador que fue proponente de este proyecto de ley, junto con otro conjunto de legisladores. Señor presidente de la comisión, es completamente falso que en 2 meses se trató la ley orgánica de movilidad humana. La tratamos durante muchísimo más tiempo. Creo recordar que fue más o menos durante 2 años. No se puede mentir de esa manera. Nosotros trabajamos fuertemente y buscamos consensos con las distintas bancadas y con el gobierno nacional de su momento, porque lo que necesitábamos ante todo era que exista una ley orgánica de movilidad humana. Luego, con las reformas que fuesen del caso, yo también tenía un conjunto de observaciones que desgraciadamente no fueron y que creo que son absolutamente necesarias. Presidente, por favor, su micrófono está abierto, escucho un ruido, desgraciadamente no me puedo concentrar. Muchas gracias, presidente. No tenía encendido mi micrófono, quizás algún otro legislador. Yo lo tengo apagado, acabo de encenderlo ahorita para decirle que no lo tengo encendido. Miren, compañeros legisladores, este proyecto de ley, desgraciadamente, aparte de confuso, retroactivo en derechos, también nos lleva a una visión que creía superada en el Ecuador. Desgraciadamente, en esto también estamos regresando al pasado. La visión securitista prima por encima de la visión de los derechos. Y aquí voy a hacer varias reflexiones. Voy a hacer las reflexiones que quizás resultar incorrectas o pueden resultar o su posición termina siendo oportunista, simplemente porque termina siendo lo que se podría decir que es demagogia. Es muy sencillo, compañeros. Hay un problema con la conexión con el asambleísta Esteban Melo, quien en este momento efectúa su argumentación respecto de su proyecto de reforma a la Ley de Movilidad Humana, que dijo fue entregada a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Lo que te está diciendo es que se tiene una visión criminalizadora del proceso de movilidad y de la migración. Compañeros legisladores, por favor, analizar a un señor que está en una esquina buscando limpiar un parabrisas. El señor no es un delincuente, simplemente lo que se criminaliza en esa situación es la pobreza, porque evidentemente cuando viene un gringuito aquí al Ecuador, sí, con plata, con ese sí no se tiene ningún tipo de problema, y el señor que vino al Ecuador a ganarse la vida, a trabajar hombro con los ecuatorianos, de obrero, ese sí es un posible delincuente. Para reflexionar, compañeros, asambleístas, no se puede criminalizar la pobreza. La participación política. Yo soy absolutamente orgulloso de que mis compañeros ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior hayan sido electos concejales en Europa, congresistas en Estados Unidos. La participación política es la que quiere el pueblo, por favor. ¿Cuál es el miedo con que existan buenos políticos, sean del origen que sean? Antiguamente se decía que los pobres no podían dedicarse a la política, que el espacio público, la cosa pública, era típica y propia de aquellos que reunían un conjunto de requisitos de riqueza. Por favor, la participación política es un derecho, simplemente por una sencilla razón. Un ciudadano, independientemente de su origen, existe y se encuentra presente. Yo existo, yo debo participar también en política, compañeros y compañeras. Bien, yo había hecho un conjunto de observaciones a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que creo que son absolutamente necesarias. La primera, que los ciudadanos ecuatorianos que vienen al país deben tener el derecho al acceso al sistema financiero, no solo al público, ojo, porque muchas veces se le quiere cargar solo al público, sino también al sistema financiero privado, y que las entidades financieras, todas, absolutamente todas, deben estar obligadas a crear productos financieros dirigidos hacia los migrantes retornados.
Esto es absolutamente necesario para que esos emprendimientos se puedan impulsar. Por otro lado, también había propuesto el menaje de hogar libre de impuestos, es decir, que los ciudadanos ecuatorianos, en vez de traer sus cosas de fuera, puedan adquirirlas aquí en el Ecuador. Esto permitiría, por un lado, dar opciones a los migrantes. No pido que se quite el menaje de hogar a través del plan Bienvenido a Casa, no. Lo que pido es que se pueda comprar aquí todas las cosas de la casa, y para eso, Servicio de Rentas Internas, el Servicio Nacional de Aduanas podrían emitir una reglamentación que permita esto. Esto nos permitiría que se traigan dólares de la economía aquí en el Ecuador. Segundo, que los ecuatorianos eviten el conjunto de problemas que puede haber cuando se traen las cosas, reduciría costes, nos permitiría fomentar la industria nacional, porque mi propuesta, compañeros asambleístas, establecía que sean productos o fabricados o ensamblados o con un alto componente nacional. Y cuando hablo del menaje de hogar, hablo de todo. Hablo de las cosas que están en la casa y también del vehículo, porque si mal o bien el vehículo no se fabrica en el Ecuador o no tenemos una marca ecuatoriana como tal, sí permitiría que esos recursos, en vez de dejarlos afuera, vengan aquí a la economía y dinamicen la economía, aunque sea de una forma temporal. En el texto que presentan en la comisión, hablan del derecho de poderse comprar un vehículo nuevo en el Ecuador. Sí, pero es que eso ya lo pueden hacer, ni siquiera aclaran en el texto, presidente de la comisión, que es un vehículo libre de impuestos. Por otro lado, miren, si algo nos ha enseñado esta pandemia es que tenemos que ser absolutamente solidarios con todas las personas. Y en ese sentido, uno de los mayores dramas que viven las familias ecuatorianas es que cuando alguien fallece, si no califica en los términos de vulnerabilidad, simplemente la familia tiene que buscar la manera de traerles, y en ese sentido el Estado ecuatoriano debe abrazar a los ecuatorianos del exterior, más cuando están pasando momentos difíciles. Debemos trabajar para que se cree el seguro universal de repatriación de cadáveres, un seguro que es perfectamente financiable a través de tarifas en nuestros aeropuertos de apenas 92 centavos de dólar, cubriría todos los fallecimientos y decesos de los ecuatorianos del exterior, independientemente de la posición social, señores, porque resulta que el Estado es para todos, no solo es para los más vulnerables, sino para todos los ecuatorianos. Y esto permitiría que prácticamente con el mismo presupuesto con el que se está trabajando en este momento para la repatriación de cadáveres en casos de extrema vulnerabilidad, se tuviese ya los recursos para poder contratar un seguro universal de repatriación de cadáveres. Miren, yo he visto cómo durante esta pandemia se le criticó a mucha gente porque estaba fuera y estuvo de vacaciones, pero es que resulta que nadie tenía esperado que pase desgraciadamente esto, compañeros, compañeras asambleístas. Sí les pido absolutamente a todos los compañeros que seamos mucho más responsables a la hora de tratar la migración. La migración no se puede criminalizar, la pobreza tampoco. Nosotros somos un país eminentemente migrante. Este país se fundó gracias a la migración que se vivió en el siglo XV, la migración que se vivió posteriormente con los distintos flujos internacionales, la migración de los ecuatorianos hacia Estados Unidos, América Latina, Venezuela, Argentina, hacia los países del sur de Europa, España, Italia y luego hacia los países nórdicos. Este país es un país eminentemente migrante y por coherencia debemos tratar de manera adecuada la migración. No se puede criminalizar. Señores, compañeros, compañeras asambleístas, simplemente, y agradezco que esto sea el primer debate, porque este texto necesariamente debe ser mejorado, y lo que no puede haber es una violación hacia los derechos de los ecuatorianos, tanto a los retornados como a los que viajan al exterior o también de los ciudadanos extranjeros que vienen al país. Existe un conjunto de inconstitucionalidades en este proyecto de ley donde se violenta claramente, compañeros y compañeras asambleístas, en la regresión de derechos que está planteando el texto. No por acelerar o por presiones o por quedar bien se van a violentar los derechos. Y frente a las personas que cometen delitos, compañeros y compañeras asambleístas, voy a terminar, presidente, existe el Código Integral Penal, debe existir una presencia del Estado. Si alguien, independientemente del origen, violenta las leyes, debe ser sancionado por parte del Estado. Para eso tenemos una Policía Nacional, para eso tenemos unas Fuerzas Armadas que complementariamente pueden actuar también.
Entonces, no criminalicemos ni digamos que los delitos son cometidos por extranjeros, porque las estadísticas del Ministerio del Interior simplemente nos dicen lo contrario. Muchísimas gracias, presidente, y agradezco su solidaridad. Allí la intervención del legislador Esteban Melo, quien señaló que el proyecto de ley es confuso, por lo que es necesario aclarar el documento en beneficio de las personas ecuatorianas en el exterior. Indicó que con la reforma se deja por